Roberto. Hola. Bueno, preparé una charlita que leí hace poco de una carta que me compartieron, que me gustó mucho y creo que nos puede hacer bien para meditar, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, por un montón de cosas que a veces, bueno, uno se desmoraliza o lo escucho a papá y no, se viene el fin del mundo, y se agarra la guerra mundial, no sé qué, los terremotos, todo eso. Bueno, es parte de lo cotidiano. El tema es el problema del mal, la existencia del mal, que es un tema teológico porque nos interpela. Ustedes lo habrán escuchado, porque si Dios existe, ¿por qué hay muertes? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas devastaciones? ¿Por qué permite que mueran los niños? Es decir, tantas cosas. El mal teológicamente tiene un peso muy grande y bueno, nos genera y nos interpela en un montón de cosas y bueno, muchas veces uno no tiene respuestas y bueno, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué está? ¿Por qué permite Dios que suceda esto? Así que bueno, me pareció muy interesante, así que lo voy a ir adaptando porque en realidad es una carta de un cura que me manda una monja. La monja le pregunta de esto y un cura español. Y bueno, me la compartió, me gustó mucho, así que bueno, más o menos se la voy a ir leyendo. Ciertamente el problema del mal es un tema muy serio que ha ocupado mucho tiempo en muchas mentes y que ha causado mucha inquietud en muchos corazones. Todos los que han afrontado el tema terminan reconociendo rendidos que es un tema que nos sobrepasa y que es un misterio tan grande que nosotros, tan limitados, no podemos esclarecer totalmente y que solo Dios, en su infinita sabiduría, lo entiende con claridad. No obstante, aunque sea un tema que nos desborda y aunque sea un misterio que no podemos esclarecer totalmente, sin embargo el Señor nos ha dado la suficiente luz para ver por dónde está la salida. A veces dicen los filósofos agnósticos, de lo que no se sabe mejor es no hablar, pero esa es una postura extrema, porque entonces no podríamos hablar de nada, ya que en realidad todo nos desborda y no solo es el problema del mal el que nos sobrepasa. Así que con sencillez hemos de decir que hay que hablar de las cosas hasta donde buenamente se pueda. Y además hemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que no se ha agotado el tema y que falta mucho por esclarecer. Estamos en las primeras luces y ya vemos algo. Cuando luzca el sol radiante lo veremos todo. El Señor ha encendido ya unas luces para iluminar el problema del mal y nosotros debemos agradecer esas luces. Porque no hay Perdón. Una primera luz es la que a Dios no le sorprendió el pecado. El pecado para Dios no fue un imprevisto. Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Para Dios es todo puro presente. Por tanto, cuando Dios se determinó amorosamente a crear el hombre, ya sabía que él iba a pecar. Sin embargo, el futuro del pecado del hombre no le detuvo en su amor creador. Dios podía haberse ahorrado ese disgusto futuro y haber renunciado a crear al hombre. Sin embargo, como dice el bello himno latino, tu amor te movió. El amor le movió a crear. También los buenos padres saben que los hijos que les van a nacer les darán disgustos y sin embargo les transmiten amorosamente la vida. Los disgustos de los hijos no los toman de sorpresa los padres, pero aún sabiéndolo, no lamentan transmitir la vida de los hijos, prefieren el sufrimiento propio a la esterilidad egoísta. Dios, a pesar de nuestros pecados, de lo que le podemos hacer sufrir, ha preferido crearnos. Hemos de rendirnos ya desde el principio a la grandeza de su amor. Esta primera idea de la luz, de que Dios no le sorprendió el pecado, también nos ilumina mucho para, bueno, conocer que Dios sabía lo que iba a pasar. En el caso nuestro, cuando uno sabe, no sé, cuando conocemos algo, no, tomamos las medidas, los recaudos necesarios, es decir, voy a salir de viaje, bueno, trato de cerrar la casa, poner la alarma, decirle a un vecino, una vez que entre un ladrón y entonces, bueno, me arruine las vacaciones, es decir,
tratamos de prever que no suceda. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y sin embargo nos crea. Lo mismo. Por amor. Y este ejemplo de los padres también, porque digo, los padres saben que bueno, que los hijos no son perfectos y que en algún momento van a dar un dolor de cabeza. Pero sin embargo eso, decir, bueno, esa apertura a la vida me parece muy interesante en la comparación con Dios. Una segunda luz es que el pecado no trastocó los planes de Dios, sino que los mejoró. Esto también me parece muy interesante. A veces hay gente que piensa que Dios tenía un hermoso plan de amor con el hombre al crearlo, pero todo se le derrumbó. Vieron que a veces uno escucha y dice, bueno, Dios creó el paraíso, que a veces yo también lo he dicho en la homilía, creó el paraíso, todo perfecto, y por el pecado todo se vino en banda, todo se destruyó, todo se desmoronó, que en parte es cierto. Digo, todo el plan que tenía Dios quedó trastocado por el pecado, ¿sí? Pero de ese plan primigenio, no es que Dios, bueno, no le quedó otro, entonces tuvo que improvisar un plan secundario. ¿Vieron cuando ustedes preparan los cantos, todo, y de pronto el órgano no anda? Uno dice, bueno, improvisemos. Bueno, y después, bueno, ¿qué le queda? Y la sensación de que, bueno, no salió perfecto, porque faltó el órgano. ¿Entienden? Nos queda esa sensación. Si hubiera estado el órgano, hubiera salido todo bien, como habíamos planeado desde el principio. Y a veces aplicamos este principio a Dios. Dios tenía este plan perfecto y precioso, y no. Entonces tuvo que salir y, bueno, improvisar algo a capela. Eso lo pensamos de Dios, pero no es así. Aparentemente puede dar la impresión de que a Dios se le vino abajo su hermoso proyecto. Nada de eso. Dios contaba con el pecado y le sirvió para mejorar sus planes, es decir, para que luciera con más esplendor su amor. A veces se piensa de que a Dios le falló su plan original y tuvo que echar mano de un plan alternativo de emergencia para intentar salvar a duras penas la situación. Como a veces nos puede pasar a nosotros, que bueno, se pasó algo imprevisto y bueno, tratamos de zafar y bueno, zafamos. Pero a Dios no le pasa esto. No es así, solo hay un plan de salvación, el actual. Y las previsiones del pecado le sirvieron a Dios para mejorar en su amor, es decir, para mostrar más claramente su infinito amor. San Agustín, el doctor de la gracia, llegó a escribir una frase que ha recogido la Iglesia en el pregón pascual. O felix culpa qui talem ad tantum meruit avere redentorem. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Feliz la culpa, dice San Agustín. O feliz culpa, el pregón pascual, cuando celebremos la Pascua. San Pablo escribe en la carta a los Romanos, para quien ama a Dios, todo le sirve para bien. Pero claro, a quien primero hemos de aplicar esta frase es a Dios mismo y reconocer que Dios es quien más y mejor ama. Todo lo ordena hacia un bien mayor. Dios ha aprovechado nuestro pecado para amarnos más. Su plan amoroso ha quedado mejorado con ocasión del pecado. No por el pecado, que es un mal, sino con ocasión del pecado para mostrarnos un mayor bien. El mal ha sido vencido por un bien mayor. Esto es muy interesante porque nos ayuda a comprender también nuestra vida. Porque a veces uno dice, bueno, no tuve la vida que hubiera deseado. Cometí errores, cosas que me gustaría que no estuvieran en mi prontuario y que de pronto son parte de nuestra vida. Pero si lo entendemos en términos humanos, evidentemente, uno dice, bueno, he fracasado en un montón de cosas, como podría decir la humanidad. Fracasó en el plan original de Dios, pero no es así. Dios se sirvió de eso, es decir, cuando uno piensa en la vida de los santos, la mayoría de los santos, San Pedro, que negó a Jesús, San Agustín, toda su vida que estuvo, es decir, incluso eso Dios lo permite por algo mayor. Es decir, no es que uno dice, bueno, como Dios me ama, si soy pecador voy a cometer más pecados para que Dios me ame y para que mejore más. No es el camino. Pero sí, viendo hacia atrás, decir, bueno, tal vez esto que he vivido también no deja de mostrarme que Dios, a pesar de mis miserias, me sigue amando, me ha
demostrado su amor, me ha demostrado su gracia, me ha demostrado su cercanía. Y hay mucha gente que no lo ve, que no lo puede ver. Mucha gente que está abatida, desanimada, sin esperanza. Y bueno, creo que también como cristianos es tarea nuestra el poder ayudarlos a ver esto sobrenaturalmente. Una tercera luz es que Dios no va a fracasar. Dios es omnipotente y todopoderoso. Dios es superior a todos y es soberano sobre todo. Aunque parece que el mal se va a adueñar por momentos de las riendas del mundo, cuando vemos la noticia, decir, Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? Guerra acá, pelea, que Trump, que manda allá a Irán, que no sé qué, acá los chinos, que Taiwán, que el terremoto, que el tsunami, que la inundación, que el sol, que no sé qué. Uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Parece que a Dios se le escapan las cosas de la mano, que no puede, que esto a lo humano no puede pasar. Uno no puede controlar todo porque somos humanos. Pero a Dios no le pasa esto. Es decir, Dios no puede fracasar. A Dios no se le va el mundo de las manos. Ocurre que Dios lo ve todo en clave de eternidad y nosotros lo vemos en clave de temporalidad. Dios lo ve todo en profundidad y nosotros solo vemos en la superficie. La mirada de Dios es más amplia, grande y profunda y total que la nuestra. Cuánto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Al final fracasarán las criaturas hostiles a Dios y triunfará el Creador. Deus semper maior, decía San Agustín. Dios siempre es mayor que todas las demás criaturas juntas. Dios hace obras mayores que todas las obras que puedan hacer todas las criaturas juntas. Porque es Dios. Entonces, aunque parezca, a mí siempre me encantó la imagen de la batalla de Lepanto, supongo que se acuerdan, esa famosísima batalla en que los musulmanes querían atacar Italia para ingresar a Europa. El Papa llama a resistir, se unen pocos países, la flota musulmana era significativamente mayor, los que defendían Europa, Italia, los católicos eran relativamente insignificantes. El Papa pide rezar el rosario, poner de manera especial a los pies de la Virgen. Bueno, en ese panorama humanamente desastroso, en el que parecía que iba a ser una masacre, un cambio de vientos y de pronto la Armada europea puede repeler a los corsarios musulmanes y defender en ese momento Europa del ataque musulmán. Es decir, la obra de Dios siempre supera ampliamente, aunque del otro lado hay millones, porque Dios es más, siempre es más. Y esto también nos pasa a nosotros, es decir, en nuestra vida es una gran moraleja y una gran enseñanza para nuestra vida, porque uno dice, ¿y ahora de esta cómo salgo? Como que nos abate en ciertas situaciones y uno siente el peso de todo. Entonces, pero Dios todo lo puede, todo, absolutamente todo. Una cuarta luz es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es voluntad para salvar. Cuando rezamos en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad, estamos pidiendo lo primero de todo, por tanto, que todos se salven. Porque eso es lo que Dios quiere. La voluntad salvadora de Dios no es solo un vago deseo, sino un compromiso real y operativo. Dios está empeñado en salvar. La cruz de Cristo es ya victoria sobre el mal y es anticipación de la victoria final. Escribe Santo Tomás de Aquino en una de las estrofas del Adoro te devote. Una sola gota de su sangre es capaz de salvar al mundo entero de todo crimen. Dios no da a nadie por perdido. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Nosotros no podemos ni imaginar lo que es capaz de hacer la gracia en el fondo de cada alma a lo largo de toda la vida terrena y sobre todo en los últimos momentos.
hemos de mantener la esperanza siempre y para todos. Y si uno, después de todos los buenos deseos de Dios, rechaza la salvación de forma libre y obstinada, ¿qué pasaría? Es un misterio que nos abruma. Sabemos que Dios no predestina a nadie al infierno. ¿Cómo es que uno puede rechazar voluntariamente y de forma persistente la salvación que el Señor le ofrece? No nos cabe en la cabeza, pero Dios respeta la libertad del hombre. Es que por esa posibilidad de rechazar era mejor que Dios no hubiera creado al hombre. Pero la vida es bonita. Es que no hubiera sido mejor que Dios no nos hubiera creado libres. Pero es tan bonito hacer el bien queriendo. Decididamente es mejor que Dios nos haya creado y nos haya creado libres. Esto tiene mucho que ver a veces con esto. Es decir, pero ¿por qué Dios no castiga a los violadores, a los asesinos? ¿Por qué los deja libres que hagan el mal? Y porque en realidad respeta nuestra libertad. Y quiere que nosotros libremente sí elijamos hacer el bien, porque seguramente ustedes lo han experimentado. Cuando uno hace el bien siente tanta paz interior, tanta alegría. Y eso, elegir hacer el bien, y quiero hacer el bien, es como una luz en medio de una gran oscuridad. Así son las obras buenas que nosotros podemos hacer. Hemos de confiar mucho en su omnipotencia. Dios no va a quedar y Dios tiene una capacidad desbordante. El poder y la misericordia de Dios es tal que, según nos dice el Catecismo, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina la que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No desesperemos, pues, de nadie y confiemos infinitamente en la misericordia de Dios con todos. Dios tiene más recursos de los que tenemos nosotros y de los que podemos imaginar. Y sobre todo está la cruz de Cristo, que es esperanza universal de salvación. Esto tiene que ver no solamente con las situaciones puntuales, a veces que uno puede vivir en la vida, desconocidos y demás. Hace poquito justo fue con una familia que habían perdido a la hija, que se quitó la vida. Y bueno, hasta la gran angustia de los padres, y padre, la madre me decía llorando, el padre dice, yo no quiero que esté condenada porque yo sé. De la iglesia uno canoniza, sabe que canoniza a los santos porque hay un milagro que certifica que esa persona está junto a Dios y intercede, y entonces certifica, este es un santo, está en el cielo. Pero la iglesia nunca ha condenado a nadie. Sino, nunca ha dicho la iglesia, esta persona está condenada, porque no sabemos. Ni siquiera de Judas, que uno podría decir, bueno, Judas lo traicionó, se ahorcó, no sé qué. No. Creo que, no sé si era el cura de Ars o algún cura santo, que una mujer estaba muy acongojada porque su esposo se había tirado del puente y dice, se suicidó. El cura de Ars, o el que haya sido, le decía, entre el puente y el agua estaba la misericordia de Dios. Incluso en ese momento Dios puede tocar el corazón y la persona puede, bueno, perdón Señor, ya es suficiente. Cuentan de Santa Teresita de Lisieux, monja de clausura, rezaba mucho por las conversiones, y más se entera de que habían condenado a un hombre por un homicidio, que lo iban a matar, y entonces empieza a rezar para que el hombre se convierta. Rezar. Bueno, el día de la ejecución se presenta el sacerdote, o unos días antes se presenta, y el hombre lo rechaza, que no quería saber nada con el sacerdote. Y ella siguió rezando, más allá de que se había enterado de esto, siguió rezando de manera especial por este hombre. Bueno, lo ejecuta, muere, a los pocos días ya está limpiando y habían dejado un diario. Entonces agarra el diario y abre y dice la ejecución de tal asesino famoso. Entonces empieza a leer la ejecución y dice, sí, cuando lo iban llevando, dice, en el último momento, dice, se da vuelta, toma el crucifijo del sacerdote y lo besa. Y sigue. Y ese dato a Santa Teresita le dio la certeza de que se había salvado.
Sí, había rechazado en un primer momento que lo absolviera. No le pidió la absolución, besó el crucifijo nada más. Pero para Santa Teresita ya era un signo evidente esto, decir, bueno, Señor, perdóname. Eso tan simple, y bueno, imagínense tantas personas que uno no sabe lo que pasa por el corazón. La quinta luz es que la Iglesia se ha ocupado del problema del mal y nos ha dado una respuesta suficiente y equilibrada a este gran enigma. Bueno, acá hay algunos puntos del catecismo, si después en algún momento lo quieren leer, del 309 al 314. La Iglesia habla sobre esta cuestión y también se somete a los inefables misterios de los planes divinos. La Iglesia nos dice que el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta y no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. La Iglesia llega hasta donde puede llegar y confía, más allá de sus propias consideraciones, en la omnipotencia, sabiduría y bondad de Dios. Es hermosa la cita que reproduce de San Agustín en el sentido de que Dios puede ser soberanamente bueno y no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Sobre todo la Iglesia, apoyada en la revelación, nos invita a tener una visión completa y no solo parcial de la historia. Hemos de verlo y de vivirlo todo en clave de eternidad, en clave de vida eterna. A la luz de la eternidad se esclarecen muchas zonas oscuras en esa primera fase temporal de la historia. Es lo que hace el salmista en los 3 salmos místicos, el 15, el 48 y el 72. Hemos de proyectar la luz de la eternidad a todos los acontecimientos vividos en el tiempo. Hemos de verlo todo bajo la razón de eternidad. Una sexta luz es la que los santos, a medida que viven más íntimamente unidos a Dios, ven con más tranquilidad los avatares de la historia. En la carta dirigida a su hija Margarita escribe Santo Tomás Moro: «Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor». ¿Se acuerdan que Santo Tomás Moro tenía su esposa, su familia, se opone al rey que quería que le anularan el matrimonio? Ya se lo había anulado el Papa, se casa de vuelta con Ana Bolena, no le gustó a Ana Bolena, entonces quiere juntarse de vuelta, le pide a todos los obispos, la mayoría de los obispos adhiere al rey, se separan de la iglesia y nace el anglicanismo. Un solo obispo se opone, que es Fischer, y Tomás Moro. Tomás Moro era muy amigo del rey, era abogado, muy amigo del rey. Y el rey no soportaba que Tomás Moro, su amigo, le dijera que estaba haciendo mal las cosas. Y entonces lo condena, lo pone en la torre ahí, lo deja no sé cuánto tiempo. Y en ese contexto, ya propenso a la pena de muerte, claro, lo termina matando, Tomás Moro le escribe a la hija, y le escribe estas palabras que son muy: «Ten buen ánimo, hija, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiera, por malo que nos parezca, de hecho muere, es en realidad lo mejor». En parecidos términos se expresa la venerada Juliana de Norwich, la gran escritora mística cristiana del siglo XIV. «Yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien». San Juan de la Cruz, cuando vivió su último gran expolio en el 1591, escribía así a una de sus dirigidas: «Estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No pienso otra cosa sino que todo lo ordena Dios, y a donde no hay amor, ponga amor, y sacará amor». De forma muy convincente, Santa Catalina de Siena vive esta gran verdad de que todo coopera al bien de los que aman a Dios, y escribe en su diálogo su obra culme: «No deseo otra cosa que su satisfacción,
y todo lo doy con gran amor por esta finalidad. Si tiene oportunidad, leer ese diálogo. El tema de la divina providencia ayuda mucho a vivir la experiencia del dolor y del mal con gran paz de espíritu y con gran confianza de ánimo. En realidad, la verdad de la vida eterna y la verdad de la divina providencia son las dos grandes lumbreras que iluminan y esclarecen el problema del mal. La vida eterna y la divina providencia. Una séptima y última luz es la que Dios quiere asociarnos a su gran obra de la salvación de los hombres. Dios quiere asociarnos a su victoria sobre el pecado y sobre el mal. El amor de respuesta al amor que Dios nos tiene es un amor redentor. Dios quiere salvar a la humanidad por la humanidad. Es la gran batalla contra el mal. Nosotros hemos de ponernos del lado de Dios y unir nuestros sufrimientos y dolores a los sufrimientos y dolores de Cristo crucificado. Nosotros, por tanto, no somos solo espectadores de la lucha del bien contra el mal, o solo estudiosos del problema del mal, sino que tomamos parte en una batalla en la que, por cierto, estamos seguros de la victoria. En la realización del milagro de la multiplicación de los panes, termina advirtiéndole Jesús a los discípulos que recojan todo lo que ha sobrado, para que nada se pierda. No se debe perder ninguna de las buenas obras con las que ayuda con su gracia vamos realizando y que va realizando en nosotros. Todas deben estar orientadas a la salvación de las almas, a la victoria definitiva del bien sobre el mal. Llegará el día en que nosotros también cantemos en unión con todos los bienaventurados: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.